El mensajero. La lluvia golpeaba las calles de Medellín con furia. Pedro Alonso caminaba por el barrio de El Poblado, su gabardina negra empapada, sus ojos vigilantes. 35 años, ex militar español, ahora trabajaba como mensajero para gente que no hacía preguntas. Y él tampoco las hacía. Esta noche, el paquete en su mochila pesaba más que de costumbre. No por el peso físico, sino por lo que representaba. Dentro había 3 kilos de cocaína pura, valorados en $500,000. Y un mensaje escrito en sangre. Su contacto era simple: entregar el paquete a las 11 p.m. en el almacén del puerto. Recoger el dinero. Irse. Sin hablar. Sin mirar. Sin recordar. Pero esta noche sería diferente. Pedro llegó al almacén a las 10:50 p.m. Las puertas estaban entreabiertas. Luz tenue salía del interior. Demasiado silencio. Su instinto militar despertó: algo estaba mal. Sacó su pistola Glock 19, la misma que había usado en misiones en Afganistán. La verificó. Cargada. Lista. Entró despacio. El almacén era enorme, lleno de contenedores apilados. Olor a humedad, óxido y algo más. Sangre. ¿Hola? Su voz resonó en el vacío. Nada. Caminó hacia el centro. Allí, bajo una lámpara colgante, vio una silla. Y en la silla, un hombre. Muerto. La garganta cortada. Sangre fresca todavía goteando. En su pecho, un cartel de cartón con un mensaje. El que traiciona, paga. Pedro se detuvo. Reconoció al hombre. Era Miguel Herrera, su contacto habitual. El hombre que le pagaba. El hombre que le daba las órdenes. Y ahora estaba muerto. Pedro escuchó un clic detrás de él. Un arma siendo amartillada. No te muevas, español. La voz era femenina. Fría. Peligrosa. Pedro levantó las manos lentamente, sin soltar su arma. ¿Quién eres? Suelta la pistola. Despacio. Pedro obedeció. La Glock cayó al suelo con un ruido metálico. Date vuelta. Lentamente. Se giró. Una mujer de unos 30 años lo apuntaba con una Desert Eagle. Cabello negro largo, ojos verdes intensos, cicatriz en la mejilla izquierda. Bella pero mortal. ¿Eres el mensajero?, preguntó ella. Depende de quién pregunte. Soy Valentina Restrepo. Cartel del Norte. Y tú tienes algo que me pertenece. Pedro miró la mochila en su hombro. Esto es para Miguel Herrera. Pero parece que Miguel tiene otros problemas. Valentina sonrió fríamente. Miguel era un traidor. Trabajaba para nosotros y para el cartel de Cali. Doble juego. Ya pagó. ¿Y yo qué tengo que ver? Ese paquete contiene más que cocaína. Contiene información. Nombres. Rutas. Contactos. Vale más que el oro. Pedro entendió. Estaba en medio de una guerra de carteles. Y él era el mensajero que llevaba las llaves del reino. No sé nada, dijo Pedro. Solo entrego paquetes. Mentira. Valentina se acercó. Eres Pedro Alonso. Ex militar español. Fuerzas especiales. Experto en operaciones encubiertas. 3 años en Colombia. Trabajas para quien paga más. Pero ahora, trabajarás para mí. No trabajo para carteles. Ya lo haces. Desde hace 6 meses. ¿O crees que Miguel te pagaba de dónde? Dinero limpio no existe en este negocio. Pedro sintió la verdad de esas palabras. Había sido ingenuo. O quizás no quería saber. ¿Qué quieres?, preguntó. Ese paquete. ¿Y tu lealtad? Mi lealtad no está en venta. Valentina rió. Todo está en venta. Tu lealtad. Tu vida. Tu alma. Solo es cuestión de precio. Detrás de Valentina, Pedro vio movimiento. Sombras entre los contenedores. No estaban solos. Tienes 3 segundos, dijo Valentina. Entregas el paquete y vives. O mueres como Miguel. Pedro calculó las opciones. La mujer era profesional. Los hombres detrás de ella, armados. Sus posibilidades, mínimas. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Explosión. Las puertas del almacén volaron en pedazos. Humo. Gritos. Disparos. Hombres con máscaras entraron. Rifles de asalto. Movimientos coordinados. Cartel de Cali. Al suelo. Todo fue caos. Valentina se lanzó detrás de un contenedor. Sus hombres respondieron al fuego. Pedro se tiró al suelo, gateó hacia su pistola, la agarró.
Balas volaban por todas partes. El sonido era ensordecedor. Pedro rodó detrás de unas cajas de madera. Vio a Valentina luchando. Era buena. Muy buena. Disparó a 3 hombres en segundos. Pero eran demasiados. Uno de los atacantes la rodeó. Apuntó a su cabeza. Pedro no pensó. Instinto militar. Disparó. El atacante cayó. Valentina lo miró sorprendida. ¿Por qué? No sé, gritó Pedro. Ahora corre. Los dos corrieron hacia la salida trasera. Disparos los perseguían. Una bala rozó el hombro de Pedro. Dolor agudo, pero siguió corriendo. Salieron al callejón. Lluvia, oscuridad, caos. Una moto estaba estacionada. Valentina saltó. Sube. Pedro dudó un segundo. Luego subió. La moto arrancó. Velocidad. Curvas. El almacén quedó atrás, iluminado por llamas y disparos. 10 minutos después, pararon en un barrio abandonado. Silencio. Solo la lluvia. Valentina lo miró. ¿Me salvaste? No lo sé. Fue estúpido. ¿Por qué lo hiciste? Pedro tocó su hombro sangrante. Porque no me gusta ver morir a la gente. Ya he visto suficiente muerte. Valentina estudió su rostro. No eres como los demás. ¿Qué quieres decir? Los otros. Solo les importa el dinero. La droga. El poder. Pero tú tienes algo más. Algo raro en este mundo. Conciencia. Pedro rió amargamente. La conciencia es un lujo que no puedo permitirme. Y aún así, me salvaste. Se miraron bajo la lluvia. 2 extraños. 2 mundos diferentes. Unidos por el caos. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Pedro. Valentina miró la mochila en su espalda. Ese paquete. El cartel de Cali lo quiere. El cartel del norte lo necesita. Y ahora, tú y yo somos los únicos que sabemos dónde está. Genial. Somos objetivos. Sí. Pero también somos socios. Te guste o no. Pedro suspiró. Había venido a Colombia por dinero fácil. 1 año, suficiente para retirarse, volver a España. Pero ahora estaba atrapado en una guerra entre carteles. ¿Cuál es el plan? Preguntó. Valentina sonrió. Una sonrisa peligrosa. Vamos a jugar el juego más arriesgado de nuestras vidas. Vamos a enfrentar a los 2 carteles más poderosos de Colombia. Y vamos a sobrevivir. ¿Estás loca? Tal vez. Pero tú me seguiste hasta aquí. Así que estamos locos juntos. Pedro miró la ciudad abajo. Medellín. Ciudad de violencia, belleza y muerte. Su tumba o su salvación. Está bien, dijo finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Nadie más muere. No inocentes. Solo los que juegan el juego. Valentina asintió. Trato hecho. Sellaron el pacto con un apretón de manos. 2 almas perdidas. Una misión imposible. Y así comenzó la historia de Pedro Alonso y Valentina Restrepo. El mensajero y la asesina. Unidos por sangre, traición y un paquete que podría cambiar el destino de Colombia. La guerra acababa de comenzar. La casa segura. Valentina condujo la moto por calles estrechas y oscuras durante 20 minutos. Pedro mantenía la presión en su hombro herido. La sangre había empapado su camisa, pero la bala solo había rozado. Tendría suerte si no se infectaba. Finalmente llegaron a una casa pequeña en las colinas de Comuna 13. Paredes de ladrillo descascarado, techo de zinc oxidado, ventanas con rejas. Parecía abandonada, pero eso era exactamente el punto. Aquí, dijo Valentina apagando el motor. Entraron rápido. El interior era sorprendentemente diferente. Limpio. Organizado. Había una mesa con mapas, computadoras, armas en la pared. Una base de operaciones. ¿Vives aquí? Preguntó Pedro. Una de mis casas. Tengo 10 en la ciudad. Nunca duermo 2 noches en el mismo lugar. Vida paranoica. Vida larga, corrigió Valentina. Sacó un botiquín médico. Siéntate. Déjame ver esa herida. Pedro se quitó la camisa ensangrentada. Valentina examinó el hombro con manos expertas. Tuviste suerte. Solo rozó el músculo. Necesita puntos, pero sobrevivirás. ¿Eres médico también? En este negocio, aprendes de todo. O mueres rápido. Valentina limpió la herida con alcohol. Pedro apretó los dientes. Dolía como el infierno, pero no se quejó. Había sentido peor en Kabul. Eres fuerte, observó Valentina mientras cosía.
La mayoría de los hombres estarían gritando. He tenido práctica. ¿Cuántas misiones en el ejército? Suficientes para saber que no quiero volver. ¿Por eso estás aquí? ¿Huyendo? Pedro la miró directamente. Todos estamos huyendo de algo. Valentina terminó de coser. Listo. Toma estos antibióticos. 2 veces al día. Gracias. Se sentaron en una mesa pequeña. Valentina abrió la mochila y sacó el paquete. Lo examinó cuidadosamente. 3 bloques de cocaína prensada, envueltos en plástico. Pero también un sobre manila. Lo abrió. Dentro había documentos, fotografías, una memoria USB. Esto es, murmuró Valentina, la razón por la que Miguel murió. ¿Qué es? Información sobre la corporación. ¿La corporación? Valentina lo miró seriamente. El verdadero poder detrás de los carteles. Un grupo de empresarios, políticos, militares. Ellos controlan todo. Los carteles son solo sus títeres. Y estos documentos prueban todo. Pedro silbó bajo. Eso es más peligroso que cualquier droga. Exacto. Por eso los 2 carteles quieren esto. Quien tenga esta información tiene poder. Poder para chantajear. Poder para destruir. Poder para controlar Colombia. ¿Y Miguel iba a vender esto? Al mejor postor. Era ambicioso. Estúpido, pero ambicioso. Pedro tomó uno de los documentos. Vio nombres que reconoció. Políticos famosos. Generales del ejército. CEOs de bancos internacionales. Todos conectados al tráfico de drogas. Esto podría cambiar el país, dijo Pedro. O hundirlo en más caos, respondió Valentina. Depende de quién lo use. ¿Qué vas a hacer? Valentina guardó todo de nuevo en el sobre. Todavía no lo sé. Pero primero, necesitamos sobrevivir esta noche. El cartel de Cali sabe que escapamos. Van a buscar venganza. Como si la hubiera invocado, el teléfono de Valentina sonó. Lo miró. Número desconocido. ¿Contestas? Preguntó Pedro. Tengo que hacerlo. Puso en altavoz. ¿Sí? Una voz masculina, profunda y amenazante. Valentina Restrepo. Qué placer escuchar tu voz. ¿Quién habla? Alguien que está muy molesto. Mataste a 3 de mis hombres esta noche. Ellos dispararon primero. Detalles. Ahora escucha bien. Tienes algo que quiero. El paquete de Miguel Herrera. Entrégalo y tal vez, solo tal vez, te deje vivir. ¿Y si no? Entonces te encontraré. A ti y a tu nuevo amigo español. Pedro Alonso, ¿verdad? Exmilitar. Muy impresionante. Pero no lo suficiente para salvarte. Pedro y Valentina se miraron. Los habían identificado a ambos. ¿Cuánto ofreces? Preguntó Valentina, jugando por tiempo. $2 millones. Efectivo. ¿Y tu vida? Eso debería ser suficiente. Dame tiempo para pensar. Tienes hasta mañana al mediodía. Te enviaré las coordenadas. Ven sola. O tu español muere primero. La llamada se cortó. Silencio en la habitación. Bueno, dijo Pedro finalmente. Ahora saben quién soy. Lo siento. Te metí en esto. Yo me metí solo cuando te salvé. Mala decisión aparentemente. Valentina sonrió levemente. Todavía no estamos muertos. Eso es algo. ¿Quién era? ¿En el teléfono? Probablemente Rodrigo Salazar. Segundo al mando del cartel de Cali. Sanguinario. Cruel. Si nos atrapa, nos torturará durante días antes de matarnos. Genial. Me alegra saberlo. Pero también es predecible. Si dice mediodía, preparará una emboscada en la mañana. Enviará equipos a buscarme en mis lugares conocidos. ¿Como esta casa? No. Esta no la conoce. Todavía. Pedro se levantó, se acercó a la ventana. La ciudad brillaba abajo. Millones de luces. Millones de vidas. Y él estaba atrapado en una guerra que no entendía. Podría irme, dijo en voz baja. Tomar un vuelo mañana. Volver a España. Olvidar todo esto. Podrías, Valentina se acercó. Pero no lo harás. ¿Por qué estás tan segura? Porque reconozco a alguien como yo. Alguien que está cansado de correr. Alguien que quiere hacer algo que importe. Solo una vez. Pedro la miró. Ella tenía razón. Había estado corriendo durante años. De Afganistán. De sus errores. De su pasado. Pero aquí, ahora, tenía una oportunidad. Una oportunidad de hacer algo real.
¿Cuál es tu plan? Preguntó. Valentina extendió un mapa sobre la mesa. Aquí está la sede del cartel de Cali. Finca El Paraíso. Altamente fortificada. 50 hombres armados. Seguridad de nivel militar. Suena imposible. Lo es. Pero dentro de esa finca, hay algo que Rodrigo Salazar valora más que su vida. ¿Qué? Su hija. Isabela. 18 años. Estudiante de arte. Inocente en todo esto. Él la mantiene oculta, protegida. Es su única debilidad. Pedro frunció el ceño. No. No vamos a lastimar a una chica inocente. No vamos a lastimarla. Vamos a hablar con ella. ¿Hablar? Isabela odia a su padre. Odia lo que hace. He estado en contacto con ella. Secretamente. Ella quiere escapar. Y nosotros podemos ayudarla. ¿A cambio de qué? Información. Acceso. Isabela conoce los horarios de seguridad, los códigos, las rutas. Con su ayuda, podemos infiltrarnos en la finca. ¿Y luego? Luego hacemos algo que nadie espera. No entregamos el paquete. Lo usamos. Exponemos a la corporación. Enviamos los documentos a cada periódico, cada canal de noticias, cada agencia internacional. Hacemos que todo esto sea público. Pedro consideró el plan. Era arriesgado. Probablemente suicida. Pero también era brillante. Si hacemos esto, dijo Pedro lentamente, no hay vuelta atrás. Los carteles nos cazarán. La corporación también. Seremos enemigos de todo el mundo. Sí. Pero también seremos libres. Realmente libres. Sin secretos. Sin esconderse. Todo al descubierto. Pedro extendió su mano. Entonces hagámoslo. Pero a mi manera. Sin muertes innecesarias. Solo los que juegan el juego. Valentina estrechó su mano. A tu manera. El pacto estaba sellado. 2 personas contra un imperio de criminalidad. Las probabilidades eran imposibles. Pero a veces, los imposibles son los únicos caminos que valen la pena. Pedro miró el reloj. Las 2:17 a.m. En 10 horas, todo cambiaría. Deberíamos descansar, dijo Valentina. Mañana será un día largo. No puedo dormir. Yo tampoco. Se sentaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Afuera, la ciudad dormía. Pero ellos permanecían despiertos, 2 guerreros preparándose para la batalla final. Y en algún lugar de la ciudad, en una finca fortificada, Rodrigo Salazar también estaba despierto. Planeando. Preparando. Cazando. El tablero de ajedrez estaba puesto. Las piezas en posición. Y mañana, el juego comenzaría. Que ganara el más astuto. El encuentro. El sol salió sobre Medellín a las 6:30 a.m. Pedro no había dormido. Valentina tampoco. Habían pasado la noche preparando todo, armas, documentos, rutas de escape. Ahora estaban en un café pequeño en el barrio Laureles. Discreto. Anónimo. El lugar perfecto para encontrarse con Isabela Salazar. Pedro tomó su segundo café. Amargo. Fuerte. Lo necesitaba. ¿Estás segura de que vendrá? Preguntó. Vendrá. Valentina revisó su teléfono. Le di instrucciones claras. Y está desesperada por salir. ¿Cómo la conociste? Hace 6 meses. Yo estaba siguiendo a su padre. Ella salió de la finca, sola, sin guardaespaldas. Raro. La seguía una galería de arte. Estaba mirando pinturas. Parecía triste. Vacía. ¿Y le hablaste? No inmediatamente. La observé durante semanas. Descubrí su rutina. Cada martes, misma galería, misma hora. Finalmente me acerqué. Fingí interés en el arte. Conversamos. Se abrió. Me contó sobre su padre. Su odio. Su deseo de escapar. ¿Le dijiste quién eras? Eventualmente. Al principio se asustó. Pero luego entendió, yo era su única salida. Pedro miró por la ventana. ¿Y si esto es una trampa? ¿Y si le contó a su padre? Es posible. Por eso tenemos 3 rutas de escape. Y por eso tú estás armado. Pedro tocó la Glock bajo su chaqueta. No quiero usarla contra una chica. No lo harás. Isabela es genuina. Lo sé. A las 7:45 a.m., una joven entró al café. Cabello castaño largo, jeans, sudadera con capucha, gafas de sol grandes. Trataba de parecer invisible. Valentina levantó sutilmente la mano. Isabela la vio. Caminó hacia su mesa.
Se sentó rápidamente. «Llegaste», dijo Valentina. «Casi no pude salir. Papá aumentó la seguridad anoche. ¿Algo pasó?» «Sí, algo pasó». Valentina señaló a Pedro. «Este es Pedro, mi socio». Isabela lo miró. «El español. Papá tiene tu foto. Está buscándote». «Lo sé», dijo Pedro. «¿Tu padre sabe que estás aquí?» «No. Dije que iba a la universidad. Tengo 2 horas antes de que sospeche». «Bien. Necesitamos tu ayuda». Isabela se quitó las gafas. Sus ojos eran verdes, como su padre, pero llenos de miedo. ¿Para qué? «Para entrar a la finca», dijo Valentina directamente. Isabela palideció. «¿Están locos? Es imposible. Hay 50 hombres. Cámaras. Sensores. Perros. Nadie entra sin permiso. Por eso te necesitamos. Tú puedes darnos acceso». «¿Y qué gano yo?» «Tu libertad», dijo Pedro. «Ayúdanos y te sacamos del país. España. Francia. Donde quieras. Nueva identidad. Nueva vida». Isabela miró sus manos. Temblaban. «¿Por qué quieren entrar? ¿Para matar a mi padre?» «No», Valentina puso el sobremanila sobre la mesa. «Para esto. Documentos que tu padre quiere. Pero nosotros no se los daremos. Los haremos públicos. Expondremos a todos. El cartel de Cali. El cartel del norte. La corporación. Todo. La corporación». Isabela susurró. «He oído a papá hablar de ellos. Lo controlan. Lo amenazan. No es libre. Ninguno de ellos lo es». «Exacto. Todos son esclavos del sistema. Pero podemos romperlo». Isabela cerró los ojos. Una lágrima bajó por su mejilla. «Él no siempre fue malo. Mi papá, cuando era niña, era bueno. Me leía cuentos. Me llevaba al parque. Pero entonces mamá murió. Y él cambió. Se volvió frío. Cruel. El negocio lo consumió». «Lo siento», dijo Pedro genuinamente. «Yo también». Isabela abrió los ojos. Ahora había determinación en ellos. «Está bien. Los ayudaré. Pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Valentina. «No maten a mi padre. Por favor. A pesar de todo, sigue siendo mi padre. Llévense lo que necesiten. Pero no lo maten». Pedro y Valentina se miraron. «No lo mataremos», prometió Pedro. «Solo los que nos ataquen primero». «Gracias». Isabela sacó su teléfono. Mostró un plano de la finca. «Esta es la distribución. Entrada principal aquí. Demasiada seguridad. Pero hay una entrada trasera. Para servicio. Menos guardias». «¿Códigos?», preguntó Valentina. «Cambian cada semana. Pero yo los sé. Además, puedo desactivar las cámaras en el sector este durante 15 minutos. Es donde está la oficina de papá». «¿Cómo?». «Hay un panel de control en mi habitación. Conexión directa. Puedo programar un mantenimiento técnico. Sucede a veces. Nadie sospechará». Pedro sonrió. «Eres inteligente». «Aprendí del mejor. Desafortunadamente». «¿Cuándo?», preguntó Valentina. «Esta noche. Papá tiene una reunión con el cartel del norte. Tratando de formar una alianza contra ustedes. Estará distraído. Es el mejor momento». «¿A qué hora?». 9 p.m. La reunión dura 2 horas mínimo. Pueden entrar a las 9:30. Valentina asintió. «Perfecto». Isabela se levantó. «Debo irme. Si llego tarde, sospecharán». «Espera». Pedro le dio un teléfono desechable. «Toma esto. Comunícate solo con nosotros. Si algo sale mal, llama». Isabela lo guardó. «Gracias. Por darme esperanza. Hace mucho no la sentía». «De nada», dijo Valentina. «Nos vemos esta noche». Isabela salió del café. Rápida. Nerviosa. Pero determinada. Pedro y Valentina se quedaron en silencio. «¿Confías en ella?», preguntó Pedro finalmente. «Sí. ¿Tú?». «Creo que sí. Pero he estado equivocado antes». «Todos lo hemos estado». Salieron del café. El día estaba despejado. Cielo azul. Temperatura perfecta. Un hermoso día para planear un asalto imposible. Preparación. Pasaron el día preparándose. Valentina tenía contactos, un armero en el mercado negro, un falsificador para documentos de escape, un piloto con un avión pequeño listo en Río Negro. Pedro verificó el equipo militar. Chalecos antibalas. Gafas de visión nocturna. Supresores para las armas.
granadas de humo, todo lo necesario. A las 5 p.m., estaban listos. ¿Has hecho algo así antes?, preguntó Valentina mientras limpiaba su Desert Eagle. Misiones encubiertas, sí. ¿Infiltrar la casa de un señor de la droga? No. Primera vez para todo. ¿Y tú? He matado a más de 20 personas. He robado. He mentido. He hecho cosas que no puedo deshacer. Pero nunca he intentado algo como esto. Algo bueno. Pedro la miró. ¿Por qué lo haces? Podrías quedarte con el paquete. Vendérselo al mejor postor. Retirarte rica. Valentina dejó de limpiar. Porque estoy cansada. Cansada de matar. Cansada de esconderme. Cansada de ser un monstruo. Tal vez, si hago esto, puedo redimirme un poco. La redención no funciona así. Lo sé. Pero tengo que intentarlo. Pedro entendió. Él también estaba cansado. Cansado de correr. De vivir sin propósito. Esta misión, loca como era, le daba significado. ¿Qué harás después?, preguntó Valentina. Si sobrevivimos. No lo sé. Tal vez volver a España. Ver a mi familia. No he hablado con ellos en 3 años. ¿Por qué? Vergüenza. Hice cosas en Afganistán. Cosas que no puedo contarles. Todos cargamos fantasmas. Sí. Pero algunos fantasmas son más pesados que otros. El teléfono desechable sonó. Mensaje de Isabela. Todo listo. Las 9:30 p.m. Entrada trasera. Código 4729. Cámara SOF a las 9:35. Tienen 15 minutos. Es real, dijo Pedro. Sí, es real. Se miraron. Este era el punto de no retorno. Una vez que cruzaran, no habría vuelta atrás. ¿Lista?, preguntó Pedro. Lista, respondió Valentina. A las 8 p.m., salieron de la casa segura. Tomaron una camioneta negra, sin placas, vidrios polarizados. Camuflaje urbano. Condujeron en silencio. La ciudad pasaba a su alrededor. Gente yendo a casa. Familias cenando. Vida normal. Algo que ninguno de ellos había tenido en mucho tiempo. A las 9 p.m., llegaron cerca de Finca El Paraíso. Se estacionaron a 1 kilómetro de distancia. Caminaron el resto. Silenciosos. Invisibles. La finca era enorme. Muros de 3 metros. Alambre de púas. Torretas de vigilancia. Parecía una prisión. O un fortaleza. Ahí, Valentina señaló. La entrada trasera. Un portón de metal. 2 guardias. ¿Cómo pasamos?, preguntó Pedro. Distracción. Valentina sacó su teléfono. Llamó a un número. Ahora. 30 segundos después, una explosión. Pequeña. Controlada. En el lado opuesto de la finca. Los guardias corrieron hacia el sonido. El portón quedó desatendido. Vamos, Pedro corrió. Valentina lo siguió. Llegaron al portón. Pedro marcó el código 4729. Clic. La puerta se abrió. Entraron. Estaban dentro. El jardín era inmenso. Árboles. Fuentes. Estatuas. Riqueza obscena. Oficina está al norte, susurró Valentina. Segunda planta. Corrieron agachados. Evitando luces. Usando las sombras. Entonces, a las 9:35, las cámaras se apagaron. Uno por uno. Pantallas negras. Isabela cumplió, dijo Pedro. 15 minutos. Tenemos que movernos rápido. Entraron por una puerta lateral. Interior lujoso. Mármol. Oro. Pinturas caras. El dinero de la sangre en exhibición. Subieron las escaleras. Silenciosos. Profesionales. Segundo piso. Corredor largo. Puerta al final. Ahí, Valentina señaló. Se acercaron. Pedro probó la manija. Cerrada. Déjame, Valentina sacó herramientas de ganzúa. Trabajó rápido. 30 segundos. Clic. La puerta se abrió. La oficina de Rodrigo Salazar era enorme. Escritorio de caoba. Estantes llenos de libros. Una caja fuerte en la pared. La caja fuerte, dijo Valentina. Los documentos originales deben estar ahí. ¿Puedes abrirla? Dame 5 minutos. Mientras Valentina trabajaba en la caja fuerte, Pedro revisó el escritorio. Encontró una laptop. La encendió. Sin contraseña, arrogante. Dentro había archivos. Correos electrónicos. Transferencias bancarias. Todo.
Más evidencia. Pedro, Valentina había abierto la caja fuerte. Adentro, carpetas. Montones. Mira esto. Sacaron todo. Fotografías comprometedoras. Contratos firmados. Grabaciones de audio. Era un tesoro de crimen. Esto es suficiente para hundir a 100 personas, dijo Pedro. Más que suficiente. De repente, el teléfono de Pedro vibró. Mensaje de Isabela. Peligro. Reunión terminó temprano. Papá subiendo. Salgan ya. Mierda. Pedro guardó todo en una mochila. Tenemos que irnos. Pero era tarde. Pasos en el corredor. Muchos pasos. La puerta se abrió violentamente. Rodrigo Salazar entró. Alto. 50 años. Cicatriz en la cara. Detrás de él, 10 hombres armados. Valentina Restrepo, sonrió Salazar. ¡Qué sorpresa! Y el español. Pedro Alonso. Finalmente nos conocemos. Pedro y Valentina levantaron las manos. Estaban rodeados. Mi hija los ayudó, ¿verdad? Salazar sacó su teléfono. Mostró mensajes. Los mensajes de Isabela. Intercepté sus comunicaciones hace horas. Dejé que entraran. Para atraparlos. Pedro sintió el estómago caer. Trampa. Era una trampa. ¿Dónde está Isabela? Preguntó Valentina. En su habitación. Bajo llave. Será castigada después de lidiar con ustedes. Ella es tu hija. Era mi hija. Ahora es una traidora. Salazar caminó hacia Pedro. Dame la mochila. No. Salazar le dio un puñetazo en el estómago. Pedro cayó de rodillas. Dolor explosivo. Dame la mochila. Valentina se lanzó sobre Salazar. Pero los guardias la agarraron. Luchó pero eran demasiados. Salazar tomó la mochila. La abrió. Vio los documentos. Sonrió. Perfecto. Ahora tengo todo. Los documentos. Y a ustedes. 2 pájaros, una piedra. Nos vas a matar, dijo Pedro, todavía en el suelo. Oh sí. Pero no rápido. Necesito saber quién más sabe sobre esto. ¿Quién más tiene copias? Así que primero, tortura. Luego muerte. En ese orden. Salazar hizo una señal. Los guardias levantaron a Pedro y Valentina. Los arrastraron hacia la puerta. Pero entonces, algo inesperado. Explosión. Enorme. El edificio tembló. Ventanas rompiéndose. Gritos. ¿Qué fue eso? Gritó Salazar. Uno de sus hombres habló por radio. Señor. Ataque en la entrada principal. Cartel del Norte. 50 hombres. Salazar palideció. Imposible. Valentina sonrió. Sorpresa. Pedro entendió. Valentina había planeado un plan B. Llamó a su cartel. Una distracción masiva. En el caos, Pedro reaccionó. Codo al guardia más cercano. Nariz rota. Agarró su arma. Disparó a otros 2. Valentina también luchó. Mordió la mano del hombre que la sostenía. Él gritó. Ella tomó su pistola. Disparó. Salazar corrió hacia la salida. Mátenlos. Tiroteo. Pedro y Valentina se refugiaron detrás del escritorio. Balas volando. Madera astillándose. ¿Plan? Gritó Pedro. Ventana. Gritó Valentina. Corrieron hacia la ventana. Segundo piso. Abajo, jardín. Caída de 6 metros. Salta. Valentina saltó primero. Pedro la siguió. Cayeron. Rodaron. Dolor pero vivos. Se levantaron. Corrieron hacia la salida trasera. Detrás de ellos, la finca ardía. Disparos. Explosiones. Guerra total. Llegaron al portón. Salieron. Corrieron hacia la camioneta. Entraron. Valentina arrancó. Llantas quemando. Se alejaron. En el espejo retrovisor, Finca El Paraíso estaba en llamas. ¿Tenemos los documentos? Preguntó Valentina mientras conducía. Pedro revisó la mochila. Vacía. Salazar los tenía. No. Mierda. Pero. Pedro sacó la memoria USB de su bolsillo. Copié todo de su laptop. Tenemos una copia. Valentina rió. Histérica. Aliviada. Eres un genio. Gracias. Ahora salgamos de esta ciudad antes de que nos maten. Condujeron hacia el aeropuerto de Río Negro. El piloto los esperaba. El avión estaba listo. Pero cuando llegaron, vieron algo inesperado. Isabela. De pie junto al avión. Sola. Asustada.
Escapé, dijo cuando se acercaron. Por la ventana. Como ustedes. No podía quedarme. Tu padre te está buscando, dijo Valentina. Lo sé. Por eso necesito irme. Con ustedes. Por favor. Pedro miró a Valentina. Ella asintió. Sube, dijo Pedro. Los tres subieron al avión. El piloto despegó inmediatamente. Mientras Medellín desaparecía abajo, Pedro miró la memoria USB en su mano. Tenían la información. Pero también tenían a todo el inframundo colombiano cazándolos. La guerra había escalado. La huida. El avión volaba abajo, evitando radares. Destino, Panamá. De ahí, conexión a España. Eso era el plan. Pedro miraba por la ventana. Colombia desaparecía en la oscuridad. 3 días atrás era solo un mensajero. Ahora era un fugitivo internacional con información que podría derribar gobiernos. Isabela estaba sentada atrás, dormida, exhausta, traumatizada. Había escapado de su padre pero ahora estaba completamente sola. Valentina revisaba la memoria USB en una laptop. Su rostro se volvía más serio con cada archivo que abría. Esto es peor de lo que pensé, dijo finalmente. ¿Qué encontraste? La corporación no es solo Colombia. Es internacional. Estados Unidos, México, España, Italia. Tienen gente en todas partes. Jueces, senadores, generales, CEOs de bancos. ¿España? Pedro se tensó. Sí. Mira. Valentina giró la laptop. Una lista de nombres. Pedro reconoció algunos. Políticos famosos. Empresarios respetados. Dios mío. Si publicamos esto, no solo caerán los carteles. Caerán gobiernos enteros. Entonces tenemos que hacerlo. ¿Estás seguro? Una vez que esto salga, no hay vuelta atrás. Seremos enemigos de medio mundo. Nadie podrá protegernos. Pedro pensó en su familia en Madrid. Su madre. Su hermana. ¿Los pondrían en peligro? Probablemente. ¿Valía la pena? Sí, dijo finalmente. Vale la pena. Esta corrupción ha matado a miles. Arruinado millones de vidas. Si podemos detenerlo, aunque sea un poco, vale la pena. Valentina sonrió. Eres mejor persona de lo que crees. O más tonto. Tal vez ambos. El piloto interrumpió por el intercomunicador. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Preguntó Pedro. El aeropuerto de Panamá acaba de cerrar permisos. Dicen que problemas técnicos. Pero en el tráfico aéreo escucho comunicaciones militares. Nos están buscando. ¿Tan rápido? Valentina maldijo. Salazar tiene más poder del que pensábamos. ¿Podemos ir a otro lugar? Preguntó Pedro. Costa Rica está a 1 hora. Pero el combustible es justo. Si nos desvían o atacan, no llegaremos. Riesgo que tenemos que tomar. Entendido. Rumbo a San José. El avión cambió de curso. Pedro sentía la tensión en el aire. Cada minuto parecía 1 hora. Isabela despertó. ¿Qué pasa? Cambio de planes, dijo Valentina. Vamos a Costa Rica. Mi padre. Él tiene contactos en todas partes. No nos dejará escapar. Lo sé. Pero somos difíciles de matar. Isabela miró a Pedro. ¿Por qué me ayudan? No me conocen. Soy la hija de un monstruo. Tú no eres tu padre, dijo Pedro. Todos merecemos una segunda oportunidad. ¿Incluso mi padre? Pedro dudó. No lo sé. Algunas personas han ido demasiado lejos. Él no siempre fue así. Isabela tenía lágrimas en los ojos. Cuando mamá vivía, era diferente. Pero cuando ella murió de cáncer, algo en él murió también. El negocio lo consumió. Se volvió frío. Cruel. Intenté hablar con él muchas veces pero ya no escucha. Lo siento, Valentina puso su mano en el hombro de Isabela. Perder a alguien así cambia a las personas. ¿Ustedes han perdido a alguien? Valentina miró por la ventana. Perdí a mi hermano. Tenía 16 años. El cartel de Cali lo reclutó. Le dijeron que sería fácil, dinero rápido. Pero en su primera misión, lo mataron. Fuego cruzado. Desde ese día, juré destruir a los que lo mataron. Por eso haces esto, dijo Isabela. Sí. Por él. Y por todos los hermanos que vienen después. Pedro también había perdido gente. Su mejor amigo en Afganistán. Javier. Una mina terrestre. Muerte instantánea. Pedro había estado a 5 metros. Vio todo.
Todavía lo veía en pesadillas. Todos cargamos muertos, dijo Pedro en voz baja. La pregunta es ¿qué hacemos con ese peso? ¿Lo usamos para bien o para mal? Profundo para un mensajero, Valentina sonrió. Ex mensajero. Ahora soy. ¿Qué soy? Un héroe, dijo Isabela. O un idiota, rió Pedro. Todavía no estoy seguro. El intercomunicador crujió. Tenemos compañía. 2 aviones. Militares. Aproximándose rápido. Mierda, Valentina corrió hacia la cabina. Pedro la siguió. En el radar, 2 puntos rojos. Acercándose desde el este. ¿Pueden ser amistosos? Preguntó Pedro. En este negocio, nadie es amistoso, respondió el piloto. Se están comunicando. Dicen que descendamos. ¿Y si no? Nos derriban. Pedro pensó rápido. ¿Qué tan lejos estamos de Costa Rica? 30 minutos. ¿Y ellos? 5 minutos para interceptarnos. No había tiempo. No había opciones. Desciende, dijo Valentina. Pero lento. Cada segundo cuenta. Entendido. El avión comenzó a descender. Pedro vio las luces de los jets militares acercándose. Rápidos. Mortales. ¿Tienes paracaídas? Preguntó Pedro al piloto. 4. ¿Por qué? Porque tal vez tengamos que saltar. ¿Estás loco? Estamos a 3000 metros sobre la jungla. Mejor la jungla que una celda. O una bala. El radio crepitó. Voz autoritaria. Avión no identificado. Esta es su última advertencia. Aterricen inmediatamente o abriremos fuego. El piloto miró a Valentina. ¿Qué hacemos? Valentina miró a Pedro. Pedro miró a Isabela. No quiero morir, susurró Isabela. No vas a morir, dijo Pedro. ¿Confías en mí? Isabela asintió. Pedro tomó su decisión. Piloto, pon el avión en piloto automático. Descenso gradual hacia el aeropuerto más cercano. Tú vienes con nosotros. ¿Qué? ¿Saltar? Ahora. El piloto maldijo pero obedeció. Configuró el piloto automático. Sacó los paracaídas. 4 paquetes. Pónganse esto, distribuyó los paracaídas. Es simple. Salten. Cuenten hasta 10. Jalen esta cuerda. El paracaídas se abre. Controlen con estas cuerdas. Pedro ayudó a Isabela. Valentina verificó todo 2 veces. Nunca he saltado, Isabela estaba aterrorizada. Yo tampoco, mintió Pedro. Había saltado 50 veces en el ejército. Estarás bien. Yo salto contigo. Los jets estaban a 1 kilómetro. 30 segundos. Ahora. Gritó Valentina. Abrió la puerta lateral. El viento rugió. El ruido era ensordecedor. El piloto saltó primero. Desapareció en la oscuridad. Valentina segunda. Nos vemos abajo. Luego Pedro e Isabela. Sujétate a mí. Saltaron juntos. La caída fue aterradora. Viento. Oscuridad. Nada sólido. Solo vacío. Pedro contó. 1, 2, 3. A los 10, jaló la cuerda. El paracaídas se abrió. Jalón brutal. Pero funcionó. Flotaban. Descendiendo lentamente. Arriba, los jets llegaron al avión vacío. Uno de ellos disparó. Misil. El avión explotó. Bola de fuego en el cielo nocturno. Dios mío. Gritó Isabela. No mires arriba. Mira abajo. Prepárate para el aterrizaje. La jungla se acercaba. Árboles. Densos. Oscuros. Levanta las piernas. Protege tu cara. Chocaron contra las copas de los árboles. Ramas rompiéndose. Golpes. Dolor. Finalmente, se detuvieron. Colgando de un árbol. 5 metros del suelo. ¿Estás bien? Preguntó Pedro. Creo que sí. Pedro cortó las cuerdas del paracaídas. Cayeron. Aterrizaje duro pero sobrevivieron. Se levantaron. Jungla. Oscuridad total. Sonidos de animales. Insectos. Valentina, gritó Pedro. Aquí. Una voz a la izquierda. 100 metros quizás. Caminaron hacia ella. La encontraron desenredándose de su paracaídas. ¿El piloto? Preguntó Pedro. No lo sé. Gritó pero no lo veo. Buscaron durante 20 minutos. Finalmente lo encontraron. Inconsciente. Pierna rota. Pero vivo. No puede caminar, dijo Valentina. Entonces lo cargamos,
Pedro improvisó una camilla con ramas y el paracaídas. Durante las siguientes 4 horas, caminaron por la jungla, usando las estrellas como guía. Dirección norte, hacia Costa Rica. Era agotador. Calor, humedad, mosquitos. Pero no se detuvieron. Al amanecer, salieron de la jungla. Vieron un camino. Pequeño. De tierra. Pero un camino. Civilización, murmuró Isabela. Esperaron. 30 minutos después, un camión apareció. Viejo. Oxidado. Transportando plátanos. Pedro lo detuvo. El conductor, un campesino local, se sorprendió de verlos. Por favor, dijo Pedro en español. Necesitamos ayuda. Nuestro avión se estrelló. Tenemos un herido. El campesino vio al piloto. Vio su pierna. Asintió. Suban atrás. Los llevó al pueblo. El pueblo era pequeño. Sin nombre en los mapas. Pero tenía una clínica. Un médico. Suficiente. El doctor atendió al piloto. Pierna quebrada. Necesitaría cirugía pero sobreviviría. Pedro pagó con los $, de emergencia que Valentina había traído. El doctor no hizo preguntas. En estas zonas, menos preguntas significaba menos problemas. Encontraron un pequeño hotel. 3 habitaciones. Se ducharon. Comieron. Descansaron. En la habitación de Pedro, Valentina tocó la puerta. Pasa. Entró. Se veía diferente. Limpia. Sin sangre. Sin polvo. Casi. Normal. Tenemos que hablar, dijo. Lo sé. Los militares nos buscaron demasiado rápido. Salazar no tiene ese poder. La corporación sí. Lo sé. Lo que significa que ellos saben sobre la USB. Y harán todo para recuperarla. Lo sé. Pedro, tal vez deberías irte. Y llevar a Isabela contigo. Yo puedo manejar esto sola. No. ¿Por qué no? No es tu guerra. Se volvió mi guerra cuando salvé tu vida. Cuando vi esos documentos. Cuando entendí lo que está en juego. Pedro se levantó. No soy un héroe, Valentina. Pero tampoco soy un cobarde. Empezamos esto juntos. Lo terminaremos juntos. Valentina lo miró. Por primera vez, Pedro vio algo diferente en sus ojos. No frialdad. No dureza. Algo más suave. Gracias, dijo en voz baja. De nada. Se quedaron en silencio un momento. ¿Qué sigue? Preguntó Pedro. Publicar los archivos. Pero hacerlo bien. Si solo los enviamos a los medios, la corporación los suprimirá. Necesitamos hacerlo público. Internacionalmente. Simultáneamente. Para que no puedan detenerlo. ¿Cómo? Tengo un contacto. Periodista de investigación. WikiLeaks. Trabaja con filtraciones grandes. Si le damos esto, él sabrá qué hacer. ¿Dónde está? Ciudad de Panamá. Tenemos que llegar allá. Acabamos de escapar de Panamá. Lo sé. Pero no tenemos opción. Pedro rió. Nuestra vida se ha vuelto una mala película de acción. Sí. Pero todavía estamos vivos. Por ahora. Al día siguiente, tomaron un bus hacia la frontera. Documentos falsos cortesía de Valentina. Cruzaron a Panamá sin problemas. Pero Pedro sentía que los observaban. Ojos invisibles. La corporación estaba en todas partes. En Ciudad de Panamá, se reunieron con el contacto de Valentina. Un hombre llamado Marcus. Estadounidense. 40 años. Barba descuidada. Ojos inteligentes. Valentina, saludó. Hace tiempo. Marcus. Gracias por reunirte. Dijiste que era urgente. Y peligroso. Ambos. Valentina le dio la USB. Esto es la corporación. Todo. Nombres. Cuentas bancarias. Operaciones. Marcus la tomó. La insertó en su laptop encriptada. Sus ojos se agrandaron mientras leía. Esto es enorme. Lo sé. Si publico esto, mucha gente poderosa caerá. Esa es la idea. También intentarán matarme. A ustedes. A todos los involucrados. Lo sabemos. Marcus cerró la laptop. Lo haré. Pero necesito tiempo. Verificar fuentes. Confirmar autenticidad. Esto tiene que ser a prueba de balas legalmente. ¿Cuánto tiempo? 48 horas. No tenemos tanto. Entonces tendrán que sobrevivir 2 días. Después de eso, esto estará en todos los medios del mundo. Y ustedes podrán. Bueno, no sé si descansar es la palabra correcta.
Esconderse, sugirió Pedro. Sí. Esconderse mucho. Salieron del apartamento de Marcus. La ciudad brillaba bajo el sol tropical. Turistas caminando. Vendedores gritando. Vida normal. Pero Pedro sabía que era ilusión. En algún lugar, sicarios los buscaban. La corporación no se rendiría. 2 días, dijo Valentina. Podemos hacerlo. Sí, podemos. Isabela los alcanzó. Había estado comprando ropa nueva. Se veía diferente. Más joven. Más libre. ¿Qué sigue? Preguntó. Esperamos, dijo Pedro. Y nos preparamos. ¿Para qué? Para la guerra final. Esa noche, en un hotel discreto cerca del Canal de Panamá, los 3 se sentaron en el balcón, mirando el atardecer. ¿Creen que funcione? Preguntó Isabela. ¿Publicar los archivos? Tiene que funcionar, dijo Valentina. Es nuestra única oportunidad. ¿Y después? ¿Qué haremos después? Vivir, dijo Pedro. De verdad vivir. Sin miedo. Sin esconderse. Libres. Suena bonito. Sí, suena bonito. Pero Pedro sabía que era más complicado. La corporación tenía memoria larga. Incluso después de la publicación, serían objetivos. Por años. Quizás para siempre. Pero al menos morirían sabiendo que hicieron lo correcto. Y a veces, eso era suficiente. El teléfono de Valentina sonó. Número desconocido. Lo contestó. ¿Sí? Valentina. La voz era conocida. Rodrigo Salazar. ¿Cómo conseguiste este número? Tengo muchos recursos. Escucha. Sé lo que planeas. Publicar los archivos. No lo hagas. ¿O qué? O tu madre muere. Tu hermano muere. Todos los que amas mueren. Valentina palideció. Mi hermano ya está muerto. Tú lo mataste. Cierto. Pero tu madre vive. En Bogotá. Calle 72. Apartamento 304. ¿Debo enviar a mis hombres? Silencio. Valentina temblaba de furia. Y miedo. Tienes 12 horas, continuó Salazar. Entrega la USB. O ella muere. La llamada se cortó. Valentina soltó el teléfono. Lágrimas bajaban por sus mejillas. ¿Qué pasó? Preguntó Pedro. Mi madre. La tienen. Mierda. Isabela se cubrió la boca. Lo siento. Es mi padre. No es tu culpa, Valentina se limpió las lágrimas. Es el mío. Debía haberla protegido. ¿Qué hacemos? Preguntó Pedro. Valentina lo miró. Tenemos que elegir. Mi madre. O la publicación. Hay una tercera opción. ¿Cuál? Rescatamos a tu madre. Y publicamos los archivos. Imposible. Bogotá está a 2 horas en avión. No tenemos tiempo. Entonces haremos lo imposible. Otra vez. Valentina sonrió entre lágrimas. Estás loco. Ya lo establecimos. ¿Estás conmigo? Siempre. Se levantaron. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Y Pedro Alonso, ex militar español, ex mensajero, ahora héroe accidental, estaba listo para la batalla final. Porque a veces, hacer lo correcto significa arriesgarlo todo. Y él estaba dispuesto a arriesgar todo. El sacrificio final. El reloj marcaba las 3 a.m. cuando el avión aterrizó en un aeródromo privado cerca de Bogotá. Marcus había conseguido el transporte, un favor de un contacto que no hacía preguntas. Pedro, Valentina e Isabela bajaron rápidamente. Tenían 8 horas antes del ultimátum de Salazar. Y 40 horas antes de que Marcus publicara los archivos. Todo tenía que salir perfecto. El apartamento está en el norte, dijo Valentina revisando su teléfono. Zona residencial. Salazar tendrá hombres vigilando. Probablemente 10. ¿Cuántas salidas? Preguntó Pedro. 2. Entrada principal y escalera de emergencia en la parte trasera. Entonces entramos por el techo. ¿El techo? Elemento sorpresa. Nos descolgamos desde arriba. Ellos esperan que entremos por abajo. Valentina sonrió. Eres bueno en esto. Tuve buenos profesores. Isabela interrumpió. Yo voy con ustedes. No, dijeron Pedro y Valentina al unísono. Es demasiado peligroso, continuó Pedro. Quédate aquí. No. Conozco a los hombres de mi padre. Conozco sus tácticas. Puedo ayudar. Isabela. Además, si me ven, dudarán. Soy su hija. Esa duda puede darles ventaja.
Pedro miró a Valentina. Ella consideró. Tiene razón, admitió Valentina. Pero te quedas atrás. Solo apoyo. ¿Entendido? Entendido. Tomaron un taxi al edificio. Llegaron a las 4:30 am. El sol saldría en 2 horas. El edificio era de 10 pisos. Ladrillo rojo. Ventanas con rejas. El apartamento de la madre de Valentina estaba en el 3er piso. Mira, Pedro señaló. 2 hombres en la entrada. Otros 2 en un auto estacionado frente. Vigilancia obvia. ¿El techo? Preguntó Valentina. El edificio al lado es más alto. Podemos saltar. Entraron al edificio vecino. Subieron las escaleras hasta el techo. Desde allí, vieron el edificio objetivo. 3 metros de distancia. Salto posible pero arriesgado. Pedro sacó cuerda de su mochila. La amarró a una tubería. La lanzó al otro edificio. Valentina la aseguró del otro lado. Yo primero. Pedro se deslizó por la cuerda. Llegó al otro techo. Seguro. Valentina segunda. Luego Isabela. Bajaron por la escalera de emergencia interna. Silenciosos. Llegaron al 3er piso. Apartamento 304. Puerta cerrada. Luz adentro. Pedro escuchó. Voces. 2 hombres adentro. Hablando en voz baja. Hizo señas. Valentina asintió. Sacó su pistola con silenciador. Pedro contó con los dedos. 3, 2, 1. Pateó la puerta. Entró rodando. Valentina lo siguió. Los 2 guardias reaccionaron tarde. Pedro disparó al primero. Pecho. Cayó. Valentina disparó al segundo. Cabeza. Cayó. Silencio. ¿Mamá? Valentina corrió a la habitación. Una mujer mayor, 60 años, estaba atada a una silla. Amordazada. Ojos llenos de terror. Mamá, soy yo. Valentina le quitó la mordaza. Valentina. Dios mío. ¿Estás bien? Te sacaremos de aquí. Pedro cortó las cuerdas. La madre de Valentina se levantó con dificultad. Manos entumecidas. ¿Cuántos más hay? Preguntó Pedro. No sé. Oí que había más abajo. En el 1er piso. Tenemos que movernos rápido, dijo Valentina. Pero entonces, pasos en el corredor. Muchos pasos. Mierda, Pedro apuntó a la puerta. Nos descubrieron. La puerta explotó. Granada de aturdimiento. Luz cegadora. Ruido ensordecedor. Pedro cayó. Desorientado. Oídos zumbando. Hombres entraron. 6. Armados. Apuntando. No se muevan. Valentina intentó levantar su arma pero uno de ellos le pateó la mano. La pistola voló. Los rodearon. Sin salida. Entonces, una voz familiar. Valentina. Qué predecible. Rodrigo Salazar entró. Traje gris. Sonrisa fría. Detrás de él, 10 hombres más. Sabía que vendrías por tu madre. Por eso la usé como carnada. Bastardo, escupió Valentina. Ahora, la USB. O empiezo a matar gente. Empezando por tu madre. Salazar sacó su pistola. La apuntó a la cabeza de la madre. No, gritó Valentina. 3 segundos. 1. Está en Panamá. Con Marcus Chen. Él la tiene. 2. Es verdad. Se la dimos para que la publicara. Salazar se detuvo. ¿La publicara? Sí. En menos de 40 horas, todo el mundo sabrá sobre la corporación. Salazar palideció. ¿Qué has hecho? Lo correcto. Salazar le disparó. Pero no a la madre. A Valentina. El disparo resonó. Valentina cayó. Sangre en el estómago. No. Pedro se lanzó pero los guardias lo sujetaron. Isabela gritó. Valentina tosió sangre. Valió la pena. Idiota. Rugió Salazar. Has condenado a todos. La corporación no perdonará esto. Bien, Valentina sonrió débilmente. Que ardan. Todos. Salazar la apuntó nuevamente. A la cabeza. Ejecución. Pero entonces, Isabela se interpuso. Papá no. Salazar se congeló. Vio a su hija. La hija que había traicionado. Isabela. Apártate. No. Ya basta. Suficiente muerte. Suficiente violencia. Ella nos traicionó. Traicionó al negocio. A la familia. ¿Familia? Isabela rió amargamente. ¿Qué familia? Mataste cualquier familia que tuvimos cuando elegiste este camino. Hice esto por ti.
Por darte una vida mejor. No quería esta vida. Nunca la quise. Padre e hija se miraron. Años de dolor entre ellos. Por favor, papá. Isabela tenía lágrimas. Déjanos ir. Llévate la información. Mata a Marcus antes de que publique. Pero déjanos ir. Salazar consideró. Su mano temblaba. No puedo. La corporación me matará si los dejo vivir. Entonces ven con nosotros. Escape. Podemos empezar de nuevo. Es muy tarde para mí. Nunca es tarde. Salazar bajó su arma. Por un momento, Pedro vio algo diferente. Humanidad. Remordimiento. Pero solo duró un segundo. Lo siento, hija. Has elegido mal. Levantó el arma nuevamente. Pero Pedro se había liberado. Golpeó al guardia más cercano. Tomó su rifle. Disparó. Caos. Los hombres de Salazar respondieron. Tiroteo en el pequeño apartamento. Pedro agarró a Valentina. Isabela ayudó a su abuela. Corrieron hacia la ventana. Salta. Gritó Pedro. Saltaron. Tercer piso. Cayeron en un toldo. Se rompió. Siguieron cayendo. Aterrizaron en basura. Dolor pero vivos. Se levantaron. Corrieron por el callejón. Detrás de ellos, Salazar gritaba órdenes. Llegaron a una calle principal. Pedro detuvo un taxi. Hospital. Rápido. El conductor vio la sangre. Pisó el acelerador. En el hospital, los médicos tomaron a Valentina. Cirugía de emergencia. Pedro esperó afuera. Manos ensangrentadas. Corazón acelerado. Isabela se sentó junto a él. Su abuela estaba siendo revisada en otra sala. ¿Sobrevivirá? Preguntó Isabela. No lo sé. Horas pasaron. Finalmente, un doctor salió. ¿Familia de Valentina Restrepo? Sí, mintió Pedro. La bala perforó el estómago. Mucha pérdida de sangre. Pero sobrevivirá. Tuvo suerte. Pedro exhaló. Alivio masivo. ¿Podemos verla? En unas horas. Ahora está en recuperación. Pedro se desplomó en una silla. Exhausto. Física y emocionalmente. Su teléfono sonó. Marcus. Pedro. ¿Están bien? Vivos. Apenas. Bien. Porque tengo noticias. Los archivos están listos. Verificados. Autenticados. Publico en 6 horas. ¿6 horas? Sí. A las 6 p.m. hora de Panamá. Simultáneamente en 20 países. The Guardian, El País, Der Spiegel, New York Times. Todos. No podrán detenerlo. Gracias, Marcus. Gracias a ustedes. Están cambiando el mundo. La llamada terminó. Pedro miró a Isabela. Se acabó. En 6 horas, todo sale a la luz. ¿Y mi padre? Tu padre tendrá que esconderse. Como todos los demás. ¿Crees que lo atrapen? Eventualmente. La justicia es lenta pero inevitable. Isabela lloró. No de tristeza. De alivio. De libertad. ¿Qué haré ahora? Preguntó. No tengo familia. No tengo dinero. No tengo nada. Nos tienes a nosotros, dijo Pedro. Valentina y yo. Somos tu familia ahora. ¿De verdad? De verdad. 3 horas después, Valentina despertó. Débil pero viva. Pedro se sentó junto a su cama. Hola. Hola, su voz era rasposa. ¿Cuánto tiempo? 3 horas. Marcus publica en 3 horas más. Bien. Lo logramos. Casi nos matas. Pero no lo hice. Todavía estoy aquí molestándote. Pedro rió. Sí. Todavía. Valentina lo miró seriamente. Gracias. Por salvarme. Otra vez. De nada. Otra vez. Eres un buen hombre, Pedro Alonso. Estoy aprendiendo a hacerlo. ¿Qué harás después? Cuando esto termine. No lo sé. Tal vez volver a España. Ver a mi familia. Decirles que estoy bien. ¿Y luego? Luego. Tal vez quedarme en contacto contigo. Si quieres. Valentina sonrió. Me gustaría. A las 6 p.m., los archivos se publicaron. Fue un terremoto global. Los titulares explotaron. Corporación criminal expuesta a políticos y empresarios en escándalo masivo, la mayor filtración de la historia. En Colombia, el presidente dio un discurso. Prometió investigaciones. Arrestos. En México, 3 senadores renunciaron. En España, el primer ministro negó todo. Pero las pruebas eran irrefutables. En Italia, la policía arrestó a 5 generales. La corporación empezó a desmoronarse. No inmediatamente, pero lentamente.
inexorablemente. Rodrigo Salazar intentó huir. Lo atraparon en Ecuador. Extraditado a Estados Unidos. Cadena perpetua. Los líderes del Cartel del Norte fueron arrestados. Activos congelados. Era el principio del fin. 3 meses después Pedro caminaba por las calles de Madrid. Había vuelto a casa. Visitó a su madre. Su hermana. Les contó todo. Ellos entendieron. Su teléfono sonó. Valentina. Hola extraño. Hola. ¿Cómo estás? Mejor. La herida sanó. Mi madre está bien. Isabela también. Está estudiando arte en Buenos Aires. Dice que es feliz. Me alegro. ¿Y tú? Bien. De vuelta con la familia. Intentando ser normal. ¿Lo estás logrando? No realmente. Sigo pensando en Colombia. En todo lo que pasó. Yo también. Valentina. ¿Alguna vez te arrepientes? No. Hicimos lo correcto. Aunque casi nos mata. Sí. Casi. Pedro. He estado pensando. Sobre el futuro. ¿Sí? Hay más trabajo que hacer. Más corrupción que exponer. Más gente que salvar. Y pensé. Tal vez podríamos hacerlo juntos. Oficialmente. ¿Estás proponiendo una sociedad? Algo así. Tú y yo. Cazadores de verdad. Exponiendo lo que otros ocultan. Pedro sonrió. Suena peligroso. Lo es. Suena imposible. También. Suena exactamente como algo que haría. Entonces es un sí. Pedro miró el cielo de Madrid. Azul. Claro. Limpio. Sí. Es un sí. Bien. Te envío el primer caso. Tráfico humano en Marruecos. ¿Interesado? Muy interesado. Perfecto. Nos vemos en Tánger la próxima semana. Allí estaré. La llamada terminó. Pedro siguió caminando. Sonriendo. Había venido a Colombia buscando dinero fácil. Encontró algo más importante. Propósito. Amistad. Redención. Y aunque el camino había sido sangriento, difícil, casi mortal, valió la pena. Porque al final, Pedro Alonso ya no era un mensajero. Era un héroe. No perfecto. No sin cicatrices. Pero un héroe de todas formas. Y su historia apenas comenzaba. Epílogo. 1 año después el café en Tánger estaba lleno. Pedro y Valentina se sentaron en una mesa del rincón. Entre ellos, una laptop. En la pantalla, archivos. Evidencia. Otra red criminal expuesta. Esto es grande, dijo Valentina. Lo sé. ¿Lista? Siempre. Presionó enviar. Los archivos fueron a 50 periodistas simultáneamente. En 3 horas, sería noticia mundial. Otra vez. ¿Sabes lo que somos? Preguntó Pedro. ¿Qué? Un problema para gente poderosa. Valentina rió. El mejor tipo de problema. Afuera, el sol se ponía sobre el Mediterráneo. Hermoso. Pacífico. Pero Pedro sabía que la paz era temporal. Siempre había otro villano. Otro secreto. Otra batalla. Y él estaba listo. Porque había aprendido algo en Colombia. La justicia no es fácil. No es rápida. No es limpia. Pero es necesaria. Y alguien tiene que luchar por ella. Ese alguien era él. Pedro Alonso. Ex militar. Ex mensajero. Ex fugitivo. Ahora, simplemente, un hombre haciendo lo correcto. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. 2 años después, la última misión. La lluvia caía sobre Ciudad de México. Pedro estaba en un edificio abandonado, vigilando un almacén al otro lado de la calle. Dentro, una reunión estaba ocurriendo. Traficantes de personas. Los peores del mundo. Valentina estaba a su lado, mirando por binoculares. Cuento 20 hombres. Todos armados. Las víctimas. Sótano. Probablemente 50 mujeres y niños. Encadenados. Esperando ser vendidos. Pedro sintió la furia familiar. 2 años haciendo esto y todavía le enfurecía. Todavía le dolía. ¿El plan? Preguntó Valentina. El de siempre. Tú por el este. Yo por el oeste. Nos encontramos en el medio. ¿Y las víctimas? Libertad. Siempre libertad. Esperaron hasta medianoche. Luego se movieron. Pedro entró por la ventana trasera. Silencioso. Letal. Su entrenamiento militar nunca se había ido. Eliminó al primer guardia. Luego al segundo. Movimiento fluido. Sin piedad para los que no merecían piedad. Valentina entró por el otro lado. Oyó sus disparos. Suprimidos.
profesionales. Se encontraron en el centro del almacén, cuerpos detrás de ellos. El líder de la operación estaba en una oficina arriba. Yo voy, dijo Pedro. No, vamos juntos. Subieron las escaleras. Patearon la puerta. El líder, un hombre gordo, 50 años, sudoroso, intentó sacar su arma. Pedro disparó primero. Pierna. El hombre cayó gritando. ¿Dónde están las llaves del sótano?, preguntó Valentina. Vete al infierno. Valentina le pisó la herida. El hombre gritó más fuerte. Las llaves. Escritorio. En el escritorio. Pedro las encontró. Bajaron al sótano. Abrieron las puertas. 50 pares de ojos los miraron. Asustados. Esperanzados. Rotos pero no destruidos. Es seguro, dijo Pedro en español. Luego en inglés. Luego en árabe. Somos amigos. Vinimos a liberarlos. Las cadenas cayeron. Las mujeres lloraron. Los niños corrieron hacia sus madres. Valentina llamó a sus contactos. ONG. Policía confiable. Refugios seguros. En 2 horas, todos estaban a salvo. Pedro y Valentina se quedaron hasta el amanecer, asegurándose de que todo estuviera bien. Luego se fueron. Como siempre. Sin crédito. Sin reconocimiento. Fantasmas haciendo el trabajo de ángeles. En el taxi de regreso al hotel, Valentina preguntó, ¿cuántas van? ¿Misiones? Sí. 17. Esta es la 17. Hemos salvado. ¿Cuántas personas? No las cuento. Me gusta pensar que cada una importa. No importa el número. Eres un idealista. Tú también. Por eso seguimos haciendo esto. Valentina sonrió. Supongo que sí. Llegaron al hotel. Subieron a su habitación. 2 camas. Siempre 2 camas. Su relación era profesional. Amigos. Compañeros. Pero nunca romántica. Y eso estaba bien. Pedro revisó su teléfono. Mensaje de Isabela. Hola Pedro. Mi exposición de arte fue un éxito. Vendí 5 pinturas. Abuela está orgullosa. Tú también deberías estarlo. Gracias por todo. Te quiero. Pedro sonrió. Isabela había encontrado su camino. Lejos de la violencia. Lejos de su padre. Rodrigo Salazar seguía en prisión. Cumpliendo cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. Sin posibilidad de libertad condicional. La justicia, lenta pero segura, había prevalecido. ¿De quién es el mensaje?, preguntó Valentina. Isabela. Dice que está bien. Feliz. Me alegro. Se lo merece. Todos merecemos ser felices. ¿Tú eres feliz, Pedro? Pedro pensó en la pregunta. 2 años atrás, no hubiera sabido cómo responder. Pero ahora. Sí. Creo que sí. No es la vida que imaginé. Pero es la vida correcta. Para mí también. Esa noche, Pedro soñó con Afganistán. Como siempre. Javier todavía aparecía. La mina. La explosión. La muerte. Pero esta vez, el sueño fue diferente. Javier le habló. Estás haciendo bien, hermano. Sigue adelante. Pedro despertó. Lágrimas en sus ojos. Pero también paz. Quizás los fantasmas podían perdonar. Quizás él podía perdonarse. A la mañana siguiente, nuevo mensaje. Marcus. Tengo algo grande. Necesito verlos. Urgente. Pedro y Valentina volaron a Panamá. Se reunieron con Marcus en su apartamento seguro. ¿Qué tienes?, preguntó Valentina. Marcus abrió su laptop. Esto. La corporación no murió. Se reorganizó. Más fuerte. Más oculta. Y están planeando algo grande. ¿Qué? Un golpe de Estado. En 3 países simultáneamente. Venezuela, Bolivia, Ecuador. Quieren controlar toda Sudamérica. Pedro silbó. Ambicioso. Inmortal. Si tienen éxito, millones morirán. ¿Cuándo? 6 meses. Ya están moviendo piezas. Sobornando generales. Armando milicias. ¿Tienes pruebas? Algunas. Pero necesito más. Y ahí entran ustedes. ¿Qué necesitas? Infiltración. Alguien tiene que entrar en la cúpula. Conseguir los planes completos. Los nombres. Las fechas. Suicida, dijo Valentina. Sí. Pero es la única forma. Pedro y Valentina se miraron. Habían enfrentado imposibles antes. Pero esto era diferente.
Esto era guerra. Necesitamos tiempo para pensar, dijo Pedro. Tienen 3 días. Después de eso, empiezo sin ustedes. Salieron del apartamento. Caminaron por el casco viejo. Turistas por todas partes. Felices. Inconscientes del mal que los rodeaba. ¿Qué piensas?, preguntó Valentina. Pienso que si no lo hacemos, millones mueren. Pero si lo intentamos, probablemente morimos nosotros. Sí. Entonces realmente no hay elección. No, no la hay. Se detuvieron en un mirador. El océano Pacífico brillaba bajo el sol. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Pedro. Vine a Colombia por dinero. Pensé que haría un trabajo rápido y me retiraría rico. ¿Y ahora? Ahora estoy haciendo el trabajo más peligroso del mundo. Sin pago. Y nunca he sido más feliz. Valentina rió. Somos idiotas. Los mejores idiotas. ¿Lista para la misión más loca de nuestras vidas? Nací lista. Volvieron con Marcus. Estamos dentro. ¿Qué necesitas que hagamos? Marcus sonrió. Sabía que dirían que sí. Aquí está el plan. Y así comenzó la preparación para su misión más peligrosa. 6 meses de planificación. Identidades falsas. Contactos corruptos. Dinero oscuro. Pedro tendría que convertirse en un traficante de armas. Valentina en una mercenaria. Tendrían que ganarse la confianza de la gente más peligrosa del planeta. Las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Tal vez 10%. Tal vez menos. Pero tenían que intentarlo. Porque eso es lo que hacían. Eso es lo que eran. Héroes. No con capas. No con superpoderes. Solo con coraje. Determinación. Y la creencia de que una persona podía cambiar el mundo. 2 personas podían cambiarlo aún más. Y Pedro Alonso y Valentina Restrepo estaban decididos a probarlo. No importaba el costo. No importaba el sacrificio. La justicia valdría la pena. Siempre valdría la pena.